Pues aquí estamos de nuevo y ahora con un invitado muy especial. Además, un buenísimo abogado, uno de los mejores fiscalistas que tenemos en España, por no decir el mejor, porque, bueno, pues si no se pueden mosquear otros, pero de verdad que es un placer y un honor tener a Luis Rubí-Blanch aquí. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias, Esther. Eres el presidente. Te has excedido un poquito. No me he excedido nada. Lo que pasa es que donde hay confianza da asco. O sea, que se nota nuestra amistad, se nota. Se nota, ¿no? A ver, yo quería hacer un programa en el que Luis nos explicara cómo defraudar a Hacienda, pero se ha negado de redondo. Entonces vamos a hacer un programa de cómo pagar menos impuestos. Eso es distinto. ¿Vale? Eso es distinto. Sobre todo las empresas. Exacto. Entonces, bueno, Luis, ¿qué puede hacer una empresa para intentar pagar menos Hacienda? Porque es que nos chupan la sangre. Bueno, la verdad es que los milagros son muy difíciles, ¿eh? Hay que rezar mucho, ¿no? Ya. Entonces, aparte de la oración continuada, que es un buen consejo en general, lo que hay que preservar mucho es el régimen de empresa familiar. Los gobiernos sucesivos han intentado gravar cada vez más el patrimonio de los empresarios, las sociedades dedicadas a la actividad empresarial o a la actividad profesional, pero ha habido una institución que ha soportado todos estos envites políticos desde el punto de vista fiscal, que es la empresa familiar. Entonces, bueno, lo que hay que preocuparse es de tener los deberes muy bien hechos para cumplir adecuadamente todos los requisitos legales que se vinculan a esta figura que está muy protegida, ¿eh? Para que entendáis un poco el problema, bueno, ya sabemos lo que ha pasado con el impuesto sobre la riqueza, ¿no? No, cuéntanoslo. Pues os lo cuento. La Comunidad de Madrid y otras comunidades bonificaban el impuesto sobre el patrimonio y el gobierno, haciendo una maniobra fiscalmente dudosa, ha creado un impuesto paralelo sobre la riqueza, que lo que implica es que de facto, digamos, queda fuera la bonificación fiscal de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y se tributa en este impuesto generado por el gobierno actual del Estado. Bueno, ¿cómo se evita esto? ¿Qué, digamos, empresarios han evitado el impuesto? Los que se han sometido en su forma de tributar a la empresa familiar. ¿Y por qué? Porque la exención de empresa familiar opera el impuesto sobre el patrimonio y opera el impuesto sobre la riqueza, ¿eh? ¿Y qué entiende la ley tributaria por una empresa familiar? Una empresa familiar, como su nombre indica, es una empresa que es el medio de vida de un grupo familiar. O sea, lo que hay que demostrar es que, primero, no es una sociedad o una compañía o una empresa con activos ociosos. No vale para tener activos que se disfrutan y que no generan ingresos, ¿eh? La idea es que si tú demuestras que los activos están afectos a una actividad económica y que además tú o tus hijos o tu cónyuge o tus parientes hasta un cierto grado son los que, digamos, dirigen la empresa y viven de la empresa, sus ingresos son sobre todo los que provienen de la empresa, en ese caso la ley fiscal procura proteger al empresario y te evita, bueno, pues pagar impuestos como el impuesto sobre el patrimonio, ¿eh? Pero es que además, si algún día tienes una sucesión de tus hijos o tus descendientes o donas tu negocio, te puedes acoger a un conjunto de reducciones muy importantes que se contemplan dentro de este régimen tan favorable para el contribuyente, ¿eh? ¿Y si eres soltero? Empresa familiar. Y si ¿Puedes eres soltero, meter a tu perro en puedes el...? tener también el régimen de empresa familiar. ¿También? Si eres empresario, incluso a título individual, también puedes acogerte a esta norma. La pena es que la sucesión va a ser mucho más compleja. Si tienes sobrinos, curiosamente la ley de Madrid, por ejemplo, permite que en el caso de que no tengas descendientes, los sobrinos puedan heredar la empresa con las reducciones fiscales de empresa familiar, ¿eh? O sea que bueno. Hay una solución también para eso, ¿eh? O sea, que nos estás diciendo que creemos una empresa y que curremos en la empresa y que metamos a toda la familia en la empresa. La forma de ahorrar impuestos de momento es esa, ¿eh? Y luego, bueno, pues hombre, luego en los impuestos de sociedades, por ejemplo, pues hombre, hay que tratar de acogerse a todas las deducciones que existen en la medida de lo posible. Claro, hay deducciones. Ahora, por ejemplo, un sector muy favorecido es el sector del cine, de los espectáculos, ¿eh? Que genera deducciones importantes que hay que procurar aprovechar, ¿eh? Luego, pues la inversión en I+D, +I, pues también genera sus deducciones. Y, ¿qué requisitos hay, por ejemplo, para todo esto, en I+D? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que todo esto tiene que pasar por un ente público que dé, digamos, conformidad a los proyectos de inversión. O sea, no puede ser que yo diga, bueno, voy a inventarme una máquina y voy a hacerlo por mi cuenta y que me dé la deducción fiscal. No.
Tienes que pasar por un organismo que te da la conformidad a los proyectos y te permite con ello acogerte las deducciones fiscales, que son muy importantes en el impuesto sobre sociedades. Bueno, es verdad que luego pues también tener una buena estructura empresarial, una matriz y unas filiales, pues hay ciertas ventajas fiscales que permiten, tributando en el régimen de consolidación, pues puedes tener algunas ventajas asociadas a los dividendos que se van a girar entre las compañías. Bueno, hay algunas ventajas fiscales que evidentemente no podemos tratar ahora en profundidad, pero que hay que acogerse a ellas en la medida de lo posible. Y luego, hombre, pues hay figuras también del derecho internacional. Claro, la Unión Europea tiene algunos países que tributas con un tipo inferior. Entonces, montar estructuras también internacionales eficientes en países en los que la tributación es inferior al 25% que tributamos en España, pues puede ser interesante deslocalizar tu actividad. Está claro. Yo También conozco gente que se está yendo a Estonia. Bueno, cuidado también con algunos países, porque lo que no puede ser es que vayamos a Portugal, digamos que estamos en Portugal, pero no tengamos absolutamente nada allí. Ya, algún caso ha salido últimamente. Pasa, ¿no? La Unión Europea y España también, por supuesto, protege, digamos, la existencia de estructuras que no tienen contenido, ¿no? Tú montas una sociedad en un país que no tienes contenido, que no tienes de estructura, y llevarte el beneficio para allá no es tan fácil, porque Hacienda te vigila. Y nos vigila todo, ¿no? Usted está facturando desde un país sin tener estructura en ese país. Entonces, bueno, ahí te también vigila depende de quién seas, Ese es un tema ya que tiene algunos matices, Hablando de Portugal, precisamente. ¿Y cómo hacer para que no te vigile Hacienda? ¿Hay algún truco, aparte de irte como los youtubers a Andorra? Pues la verdad es que es muy difícil, Hacienda tiene un sistema muy sofisticado, seguramente es de los mejores de Europa. La información que se cruza es brutal, ¿no? Porque estamos llenos de obligaciones de información. Los bancos informan de los movimientos de efectivo, de los cheques, de las transacciones, el 347 famoso, la comunicación de facturación cruzada entre empresarios y profesionales, las prohibiciones del efectivo, claro, toda una serie de controles que son muy eficientes, ¿no? Y al final es difícil escaparse. Dicen que el ordenador de Hacienda es mejor que el del CNI. Es potentísimo. Pero eso me lo han dicho incluso gente de la casa. Desde la casa. Sí. Es potentísimo, por tanto es difícil escaparse, es muy difícil. Cada vez lo hacen mejor, ahora con los sistemas de factura electrónica, con el sistema de facturación inmediata, de integración inmediata de las facturas mensualmente en Hacienda. Bueno, los controles son cada vez mayores y cada vez es más difícil escaparse al control fiscal. Cada vez más difícil, Esa es la verdad. ¿Y no sería una buena idea bajar los impuestos y que...? Vamos, ¿dónde hay que firmar? Porque otra forma de generar economía es bajar los impuestos. Hemos soportado una presión fiscal enorme y estamos en niveles de esfuerzo fiscal que se llama, que son tremendos, porque claro, me hace mucha gracia, ¿no? Nuestra presión fiscal en términos de porcentaje de PIB está, digamos, en la media europea, no sé cuánto, pero luego tú tienes que medir el esfuerzo fiscal de cada ciudadano en función de su PIB individual, ¿no? De su Producto Interior Bruto, de la renta media del ciudadano, ¿no? Entonces, claro, cuando ya dices, no, es que no es igual el 40% de 300.000 euros que el 40% de 60.000. Está clarísimo. Luego es evidente que hay un sobreesfuerzo fiscal enorme de los ciudadanos y que los impuestos tienen que bajar. Pero claro, si nos endeudamos como nos endeudamos y el Estado pues se dopa a la población a base de fondos públicos, pues al final eso hay que pagarlo. Eso restringe la inversión exterior, genera inseguridad a los inversores, bueno, tiene una serie de consecuencias inmediatas muy graves. Entonces, bueno, hay que bajar los impuestos, hay que deflactar la tarifa, también la inflación es un impuesto adicional. Como todos bien sabemos, ¿no? Al final tienes incrementos de renta nominales que te implican un tipo marginal más alto, más tributación, sin que tú ganes más realmente. Hemos perdido un 20% de valor adquisitivo, de capacidad adquisitiva de 2019 a 2023 y los impuestos siguen ahí. Esos no perdonan, Esther. No, dímelo a mí, dímoslo a cualquiera de los que están viendo. Nos acordamos de la carga fiscal tan tremenda, ¿no? Es tremendo. Tan tremenda, sí. ¿Algún tipo de inversión o algo que pueda desgravarnos? Bueno, vamos a ver, ya te decía, mira, hay una muy interesante que es la inversión en espectáculos públicos. Está potenciando mucho la cultura y hay unas recuperaciones fiscales interesantísimas. Pero siempre se pierde dinero, chiquillo. Bueno, pero tu deducción está garantizada. Pero si pierdo la inversión, ¿para qué? No. El Estado te va a reintegrar lo que tú has invertido, te lo va a reintegrar el Estado. Esa es la gracia del asunto. Ah, amigo, eso sí que es interesante. Porque realmente está subvencionando, es una subvención indirecta al sector de los espectáculos, ¿sabes? Que se hace a través del Estado y a través de una deducción fiscal. Y por tanto, bueno, está garantizado. Lo que hay que hacer es que efectivamente lo que tú aplicas se destine a espectáculos, se destine al cine, se destine
¿Espectáculo serviría un tabla flamenco o...? Un tabla flamenco vale. Vale, fíjate. Un DJ vale. Bien. Una discoteca que tenga gastos incluso de publicidad y tal, vale. Eso vale. O sea, que yo contrato a un amigo mío que es DJ y me dan el dinero para que yo le pague. Exactamente, básicamente es eso. Y además me hago manager y encima recupero un tanto... Sí, hay una protección fiscal tremenda al sector del espectáculo público y al sector cultural en general. Es un buen... De verdad que hay que plantearse esto. No me lo voy a plantear, es dejar de abogacía y hacerme manager. Te lo digo de verdad. Es otra opción también. Sí. Es otra opción. Que ya lo de youtuber para Andorra me pilla un poco mal, pero vamos. Sí, Qué fuerte. ¿Y sí. nos puedes dar algún consejo a la clase media y a la media y pequeña empresa para sobrevivir? Bueno, porque ya no es sobrevivir. O sea. Sí, sobrevivir. La verdad es que cuando uno piensa que está prácticamente hasta junio trabajando solo para el Estado, ¿no? Sí. Ese es el cálculo que hay que hacer, ¿no? Sí. Se hace durísimo, ¿no? Bueno, es verdad que cada vez tenemos menos recursos, ¿no? Porque las antiguas deducciones por inversiones pues están prácticamente excluidas. Hay algunas deducciones asociadas a que las compañías mantengan el ahorro en el patrimonio empresarial. Pero está difícil, ese 25% en las sociedades mercantiles es difícil evitarlo. Con una buena estructura de una sociedad que ejerce la actividad y que tú, a que tú prestas tus servicios, pues puedes ahorrar algo de dinero, pero en general, Esther, no tengo muy buenas noticias en ese terreno, la verdad. Me gustaría decirte otra cosa. Pero, pues yo te ganas de llorar, te lo digo de verdad. hay que pagar, no hay otra, lamentablemente es así. Es lo que nos espera. Yo no sé, la verdad es que cada vez que tienes que hacer la declaración de la renta te dan ganas de llorar. Y luego, las trimestrales... Exacto, de momento lo que hay que hacer es defenderse, o sea, también saber que claro, hay veces que la norma fiscal es tan oscura que es difícil de interpretar. Ten en cuenta que además el sistema es muy curioso, o sea, tú tienes que autoliquidar tus impuestos y si te equivocas te sancionan. No, es un error. Yo confío en ti para eso. Bueno, efectivamente, tú me tienes, pero quiero decirte que al final... es como si el Estado dijera, no, yo no voy a calcular tus impuestos, los calculas tú, pero no te equivoques porque si te equivocas te voy a dar un palo. Hay algo peor. Bastante injusto eso. Que yo tengo gente que ha ido a hacer la declaración de la renta para ahorrarse dinero a la delegación de la agencia tributaria, se la han hecho mal y les han abierto un expediente. Eso ya es para nota, pero diles que vayan a verme que eso tiene defensa. No, te los he mandado a todos, ya lo sabes. Pero eso es increíble. Tiene defensa, pero ocurre incluso eso, ¿no? Sí, y te las hace la agencia tributaria y no te dan las deducciones que te tienen que poner. Es tremendo, hay muchísima litigiosidad. La verdad, hay muchos problemas interpretativos de las normas. Es verdad que hay que avanzar en el tema de la mediación y el arbitraje, incluso con Hacienda, intentar evitar tanto pleito judicial. Las causas por recursos se eternizan, se nos van años y al final pues se hace poca justicia, ¿no? Porque al final, después de 5 años, ¿qué justicia se hace? Una pregunta, ya un poco de salseo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tantos futbolistas, artistas, que ya no es simplemente que les abran una inspección, que es que estamos hablando de temas penales? Ya sabes lo que... ahí lo que está pasando es que Hacienda dice, usted está utilizando una sociedad mercantil con una simulación. La sociedad realmente no existe, es usted el que presta los servicios y los cobra con una sociedad para ahorrarse el diferencial entre el 25% de la sociedad que paga y su 50% como IRPF. Y es lo que está pasando, sencillamente eso. Hacienda considera que la sociedad no existe, la elimina y la renta la traspasa directamente al futbolista o al artista. Un tema muy delicado y que efectivamente pues, ha dado lugar a un montón de actuaciones de la agencia tributaria que a mi juicio de una manera desproporcionada se han llevado a la vía penal, porque no todo es delito fiscal. ¿Cuándo es delito fiscal? Hay delito fiscal cuando hay ocultación, cuando hay defraudación, lo dice el artículo 305 del Código Penal, cuando hay ocultación. Pero claro, si yo mis rentas no las he ocultado, sino que las he declarado en otra manera que a Hacienda no le parece la correcta, no estoy ocultando. Este es un matiz muy importante. No estoy ocultando, estoy declarando de un modo distinto. Y eso a mí me parece que Hacienda a veces se extralimita llevando a la Fiscalía causas que deberían quedarse en la vía administrativa. Y de hecho están perdiendo, el problema es... Y pierden unas cuantas, pero claro, otras las ganan. Y claro, ¿quién se expone a una condena importante cuando tienes una posibilidad de perder el pleito? Claro, se negocia mucho en los tribunales penales. Me lo puedo imaginar, mira Shakira, ¿no? Claro, los cuantos han negociado, ¿no? Sí. ¿Es verdad que el delito fiscal no prescribe nunca? O sea, eso es mentira. Asesinato sí, pero el delito fiscal no. El delito fiscal tiene 10 años de prescripción y la modalidad más grave, que es el tipo agravado del 350 bis, o sea, más de 600.000 euros de defraudación.
A partir de ahí sí que son 10 años de prescripción, pero sí que prescribe. Algunos se han librado. El blanqueo de capitales es otra cosa, ¿eh? Bueno, Ojo, esto ojo, yo llevamos muchos años de juventud. Yo he intentado también que tú des porque Luis Sí. es un especialista en prevención de blanqueo de capitales. De eso también podríamos hablar otro Yo día. siempre he pero dicho bueno, que lo que sería genial sería una conferencia sobre Sí. cómo blanquear capitales. Lo petábamos. Yo pero soy experto en prevención del blanqueo, no en blanqueo. a mí, Esther. a mí lo que me interesa es blanquear y yo creo que Yo la soy mitad. cualquiera. Bueno, eso ya otro día, si quieres, hacemos una Pues sesión te monográfica. Será un placer. te ¿eh? emplazo otra vez para... Será un placer. Lo he pasado estupendamente contigo. Muchas como gracias, siempre, Luis. Esther, Es, ¿eh? de verdad, Bueno, un es placer, ¿eh? el mejor fiscalista que existe. Muchísimas gracias, ¿eh? Con mucha experiencia, muy bueno. Gracias. Y antes de meter la pata con Hacienda, que es un enemigo poderoso, Es consulten... mejor preguntar, ¿eh? Sí, La labor ¿verdad? preventiva, ¿eh? Sí. Es mucho mejor prevenir, ¿eh? Los que no nos podemos ir a Andorra siendo youtubers, pues Exacto. es mejor tener un Preguntar buen un asesor asesor, eso en la es. familia, porque ella es de la familia. Muchas gracias, Gracias por Luis. todo, Hasta la Esther. Un próxima. placer, ¿eh?